Hola, soy María García Villaseca, estudiante de fisioterapia en la Universidad de Castilla-La Mancha y voy a hablar sobre mi propuesta de estudio que consiste en la fisioterapia en el dolor crónico de la fibromialgia. Bien, en primer lugar, aquí os cuento un poquito sobre un índice del que voy a hablar. En primer lugar, una introducción que voy a mencionar un poco qué es la fibromialgia y por qué he elegido esta propuesta de estudio. En segundo lugar, las hipótesis del estudio. En tercer lugar, sus objetivos. Y a continuación, formularé la pregunta PICO que yo he elaborado y hablaré un poco de su metodología. Bien, en primer lugar, ¿qué es la fibromialgia? La fibromialgia, como todos sabemos, es un trastorno crónico que está caracterizado sobre todo por fatiga, alteraciones en el sueño y dolor generalizado, entre otros síntomas. He escogido esta propuesta de estudio porque la fisioterapia convencional no ha conseguido que se consiga una mejora a la adherencia al tratamiento de la fibromialgia, entonces considero que si incluimos la realidad virtual inmersiva se puede conseguir esta mejora en la adherencia al tratamiento, una mejora en la funcionalidad y una mejora en el dolor de nuestros pacientes. Bien, la principal hipótesis es que si la realidad virtual inmersiva será más eficaz que la fisioterapia convencional para reducir el dolor y mejorar la funcionalidad. Como hipótesis secundarias tenemos aumentar la adherencia al programa de fisioterapia, mejorar la calidad de sueño y reducir la fatiga y efectos positivos en el bienestar psicológico, sobre todo en trastorno de ansiedad y depresión. Bien, el objetivo principal es evaluar la eficacia de un programa de fisioterapia basado en realidad virtual inmersiva frente a fisioterapia convencional en pacientes con fibromialgia. Como objetivos secundarios tenemos comparar la intensidad del dolor entre los grupos tras 12 semanas de intervención, que lo veremos más adelante, analizar cambios en la funcionalidad de los pacientes, evaluar la adherencia al programa en cada grupo y su relación con los resultados, determinar los efectos de la fatiga y calidad del sueño, analizar el impacto sobre la ansiedad y la depresión y, por último, explorar la satisfacción de los pacientes con el estudio mediante cuestionarios cualitativos. Bien, mi pregunta PICO consiste en adultos con fibromialgia, ¿un programa de fisioterapia con realidad virtual inmersiva es más eficaz para reducir el dolor y mejorar la funcionalidad que la fisioterapia convencional? En cuanto a la población, tenemos adultos con fibromialgia, en la intervención programa de fisioterapia basado en realidad virtual inmersiva para manejo del dolor y ejercicio moderado. En cuanto a la comparación, programa de fisioterapia tradicional con ejercicio y educación sobre el dolor. En cuanto a los resultados, reducción del dolor, mejora del sueño, movilidad y adherencia al tratamiento, como habíamos mencionado anteriormente. Bien, en cuanto al diseño del estudio, en primer lugar es un ensayo clínico aleatorizado controlado con evaluador ciego. Dura alrededor de 12 semanas de intervención, a la que vamos a sumar además 3 semanas de seguimiento, y vamos a tener dos grupos: el grupo experimental, que sería fisioterapia convencional más realidad virtual inmersiva, y el grupo control, en el que está solo la fisioterapia convencional. Bien, para los sujetos de estudio hemos utilizado unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión. En los criterios de inclusión se encuentra un diagnóstico de fibromialgia con una edad entre 18 y 65 años, que tengan capacidad para realizar ejercicios de baja a moderada intensidad y puedan usar las gafas de realidad virtual. Y por último, y muy importante, un consentimiento informado que esté firmado. En los criterios de exclusión tenemos enfermedades neurológicas o trastornos psíquicos, problemas visuales que impidan ponerse las gafas y uso de intervenciones experimentales recientes sobre la fibromialgia. Vale, el grupo experimental, que recordamos que era fisioterapia más realidad virtual inmersiva, dura alrededor de tiene 3 sesiones por semana con 45 minutos cada una, en el que vamos a hacer ejercicios de fuerza, movilidad, estiramientos, entornos visuales inmersivos, feedback visual y positivo, y auditivo. En el grupo control tenemos la fisioterapia convencional, que dura exactamente lo mismo que la anterior con la misma frecuencia, pero además vamos a añadir la educación sobre el manejo del dolor, que anteriormente no lo teníamos. Bien, en la variable dependiente tenemos la intensidad del dolor, que mediremos por la escala EVA, la funcionalidad, la calidad del sueño, la fatiga y la ansiedad y la depresión, que mediremos por medio de sus respectivas escalas. Por último, adherencia al tratamiento, que se mide por el porcentaje de sesiones completadas, y satisfacción del paciente con un cuestionario cualitativo. En la variable independiente medimos fisioterapia más realidad virtual inmersiva y fisioterapia convencional. Algunas limitaciones de nuestro estudio: puede haber un sesgo de autorreporte en la escala EVA y algunos cuestionarios, la muestra es muy pequeña, puede haber diferencias individuales en la adaptación a la realidad virtual, sobre todo en cuanto a la motivación y el cansancio, dificultad de ciego total porque el paciente va a saber en qué consiste su intervención, y posible influencia de algunos tratamientos, como por ejemplo los fármacos. Esta es mi propuesta de investigación, espero que os haya gustado y que se investigue un poco más sobre ella. Muchas gracias.